¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a todos ustedes. Nuevamente nos volvemos a encontrar mediante esta plataforma virtual. Vamos a ver qué tenemos para esta semana, jóvenes. Esta semana es una semana muy productiva, lo voy a ver yo, ¿no? Como todas las semanas, así es. Vamos a ver, le doy la bienvenida a mis alumnos del sexto de primaria. Espero se encuentren todos muy bien. Y esta semana, ¿qué nos prepara esta semana? Esta semana tenemos nosotros el curso de geometría. Ahí están, miren, ahí están ustedes, ahí están mediante nuestra plataforma virtual, el Zoom, ¿cierto? Que ya muy pronto nos vamos a encontrar, ¿no? Con ustedes. Así es. Como ustedes ya saben, soy el profesor Roberto Rodríguez Navarro y esta semana vamos a empezar con el curso de geometría nosotros, ¿no? ¿Y qué cosa vamos a tener para este curso de geometría? ¿Con qué tema vamos a empezar nosotros? ¿Qué tema es lo que vamos a hacer? Es un tema muy bonito, un tema que nos va a ayudar bastante, ¿cierto? Un tema donde nosotros debemos de entender todo lo que son definiciones, propiedades, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de este tema? De que tú me puedas dominar, de que puedas aprender, ¿no? Sobre las propiedades básicas del triángulo, ¿no? El triángulo. Como ahí te voy a hacer un breve resumen sobre el triángulo. Mira, como tú sabes, el triángulo es una figura geométrica, ¿cierto? ¿Qué consiste en qué? En tres lados. Ahí podemos ver nosotros. Vamos a estudiar lo que es el perímetro, vamos a ver lo que es el semiperímetro, ¿no? También las propiedades básicas que le corresponde al triángulo que nosotros podemos ver ahí, ¿no? Muy bien, también algo muy sencillo que podemos hablar con respecto a los triángulos. Así es, mira, qué bonito es en este cuadro lo que vamos a ver nosotros. En esta parte de triángulos estamos viendo diferentes formas, diferentes propiedades, que ya los voy a detallar paso a paso, ¿no? Cada uno de ellos, ya sea por la suma de sus ángulos internos, el ángulo externo, la suma de sus ángulos externos y por la existencia de un triángulo, ¿no? También por el perímetro. Mira, imagínate el perímetro, que consiste ¿en qué? En sumar todos los lados, en este caso del triángulo, ¿cierto? Muy bien, entonces, como ya enfoqué, ya sabes, tienes una idea de lo que voy a hablar, vamos a ver en este tema, ¿no? Vamos a dar paso ahora a lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar. Vamos empezando por una de las definiciones básicas. ¿Qué cosa es un triángulo? ¿Cómo tú me puedes definir con tus propias palabras lo que es el triángulo? No necesito que me digas lo que dice un libro, ¿no? Lo que dice en internet. Con tus propias palabras. Si nosotros vamos a dibujar un triángulo, lo vemos ahí el triángulo. ¿Qué cosa puedes ver? Ahí está sonriendo. Mira, imagínate el triángulo. Es una figura geométrica, ¿no? Es una figura geométrica que consiste en ¿qué? En tres lados, tres vértices, tres ángulos, ¿cierto? Entonces, es una figura geométrica que se forma al unir los segmentos de recta con tres puntos no colineales, me dice. Así es, con tres puntos no colineales. Entonces, nosotros podemos definir también, nosotros podemos tener una definición con nuestras propias palabras. ¿Qué cosa viene a ser un triángulo? ¿No? Un triángulo es una figura geométrica que está formada por tres lados, tres vértices, tres ángulos. Ahora, ¿y quiénes serán esos, no? ¿Quiénes serán esos? Para eso existen sus elementos. Los elementos del triángulo, justo lo que les he estado hablando a ustedes, ¿no? Vamos a ver, por aquí apareció nuestro amiguito, nos está indicando los lados. ¿Cuáles serían los lados de un triángulo? Tenemos nosotros el lado AB, el lado BC y el lado AC o CA, ¿no? Cualquiera de esos también, ¿no? Pero ya tenemos ahí tres lados. El triángulo es una figura geométrica que consiste en, o que tiene tres lados. También, así como hablamos de lados, también nosotros vamos a hablar de los vértices. Y los vértices son los puntos que vemos ahí, el punto A, el punto B y el punto C. Así es. Y como todo triángulo, que también tiene los vértices, también vamos a hablar de los ángulos. Ahora, los ángulos que podemos ver en un triángulo, hay ángulos internos y ángulos externos. Imagínate, ángulos que están dentro de la región triangular y ángulos que están fuera de la región triangular. En este caso vamos a ver los ángulos interiores. Los ángulos interiores, ahí lo tenemos, es alfa, beta y tita. Imagínate, mira, esos son los ángulos interiores para un triángulo, ¿no? Los ángulos
exteriores en este caso. Los ángulos exteriores, ¿quiénes serían? Los ángulos exteriores serían los que están afuera. Exterior viene de fuera. Entonces nosotros vamos a ver cuáles serían los ángulos exteriores. Tenemos ahí, ve, el ángulo X, el ángulo Y, el ángulo Z. ¿Ah? Esos son los ángulos que vemos ahí. Son los ángulos que están fuera del triángulo y se le va a llamar ángulos exteriores. ¿Cuál sería su notación para este triángulo? La notación del triángulo ABC. ¿Cómo se lee? Se lee el triángulo ABC. Entonces, si yo te voy a preguntar, ¿cuáles serían los elementos del triángulo? Lados, vértices, ángulos internos y externos, ¿cierto? Eso es lo que tú tienes que saber, algo claro de la definición de un triángulo. Ya sabes cuáles son los elementos, ¿verdad? Vamos a pasar a lo siguiente. A ver, acompáñame. Vamos a ver qué nos prepara. Regiones determinadas por el triángulo. Ah, ahí está el triangulito. Vamos a ver qué nos prepara, qué definiciones tenemos. Las regiones. Mira, tú sabes que el plano, nosotros en geometría plana, está contenido en un plano, ¿cierto? La región interior es lo que está dentro del triángulo. Todo esto, lo que está dentro, lo que está de color celeste, viene a ser mi región triangular, ¿no? Mi región interior en este caso, ¿no? Y la región exterior, su mismo nombre lo indica, lo que está fuera, lo que está de color blanco, ¿cierto? Y esta línea viene a ser mi triángulo, es lo que dibuja mi triángulo en sí, ¿sí? Esas son las regiones que estoy determinando, una región interior y una región exterior, ¿ah? A ver, respecto a la región exterior, ¿qué podemos ver nosotros respecto a la región exterior? A ver, respecto a la región exterior, nosotros podemos ver la región exterior del lado AB, la región exterior del lado BC y la región exterior del lado AC, ¿cierto? En cada lado, tú ves, está formado por sus regiones exteriores. Así es. Muy bien, vamos a ver el perímetro. ¿Qué cosa viene a ser el perímetro de una región triangular? O el perímetro del triángulo, ¿no? El perímetro. Tú has escuchado del perímetro, por ejemplo, tú puedes ver el perímetro, puedes medir en este caso el perímetro, por ejemplo, de tu mesa, de la pizarra, ¿no? Las formas que pueda tener esa figura. Pero vamos a ver ahora. Es el contorno de la región triangular, es decir, el triángulo que lo limita. ¿Qué quiere decir eso, profesor? La longitud del perímetro de una región triangular se calcula sumando las longitudes de los lados de un triángulo. Así es. Si tú quieres calcular el perímetro de un triángulo, lo único que tienes que hacer es sumar, ¿qué? Sus lados. Sus tres lados es, ¿qué cosa? El perímetro, lo que te va a dar el perímetro, ¿cierto? Ahí está. Por ejemplo, un lado mide A, otro lado mide B y otro lado mide C. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro de la región triangular sería la suma de los tres lados, A más B más C, ¿cierto? Por si acaso, el perímetro se representa por 2P. Y el semiperímetro sería ¿quién? La C, la suma, pero dividido entre 2, ¿cierto? Sería la suma de los tres lados sobre 2, viene a ser el semiperímetro de la región triangular. Ten claro esto, es facilísimo, ¿no? El perímetro sumamos todos los lados. Semiperímetro lo dividimos entre 2, ¿cierto? Perfecto. Pasamos a otra parte, a otro tema. ¿Qué nos dice ahora? Teoremas generales del triángulo. Vamos a ver qué teorema tenemos en estos triángulos. Hay un teorema muy básico, muy importante, que eso lo debemos de tener acá presente. En todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos interiores o internos es igual a 180 grados. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, tenemos acá el triángulo. El triángulo tiene como ángulos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo tita. Entonces, lee el primer teorema. La propiedad me dice que la suma de los tres ángulos, alfa más beta más tita, va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Así es. Ese es el más básico, el más facilito que tú lo tienes que saber, sí o sí. Otra, en todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos externos es igual a 360. Así es, y eso queda comprobado. ¿Por qué? ¿Te acuerdas el tema anterior que hemos visto nosotros en este tema de polígonos, ¿cierto? Entonces, ¿qué decíamos ahí? Que la suma de los ángulos externos de un polígono es igual a ¿qué? A 360, ¿cierto? Mira, y acá
El triángulo es un polígono ¿de qué? De 3 lados, es una figura geométrica de 3 lados, ¿cierto? Entonces, en todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos externos es igual a 360. ¿A diferencia de qué? De que nosotros vamos a ver cuáles son esos ángulos externos. Lo vamos a ver acá. Mira, esos serían sus ángulos externos. Los que están afuera del triángulo, ¿no? Los que están afuera. Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo tita. Entonces, si yo sumo esos tres ángulos que le pertenecen al triángulo, va a ser igual a 360 grados. ¿Entendiste? Ya acá hay dos teoremas. El primero, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Segundo, la suma de los ángulos externos en un triángulo es igual a 360 grados. Así es. Muy bien, vamos a ver, pasamos al siguiente teorema. Nos dice, en todo triángulo, la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir? Que un ángulo externo, un ángulo que esté fuera del triángulo, va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos, ¿qué? Que estén juntitos, a eso se refiere, ¿no? Que estén cerca. ¿O qué dices? Ahí está, pues te dice, de los dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Cierto? Así es, mira, lo tenemos acá. Por ejemplo, mira, yo quiero calcular el ángulo X. El ángulo X es un ángulo externo, ¿cierto? El ángulo X. ¿A qué sería igual? Te dice, es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Entonces, ¿quiénes no están adyacentes? ¿Quiénes no están junto a este ángulo X? Sería el ángulo beta con el ángulo tita. Entonces, yo puedo decir que el ángulo beta más el ángulo tita es igual a X, ¿cierto? Por ejemplo, el otro ángulo externo. ¿Cómo se va a calcular el otro ángulo externo? A ver, vamos a ver, el ángulo externo Y. Acá está, acá lo tenemos, ¿no? ¿A qué sería igual? ¿A qué crees tú? Sus dos ángulos internos que no estén cerca a ese ángulo. Ahí está, alfa y tita. Muy bien. El ángulo externo Y va a ser igual ¿a quién? A alfa más tita. Así es. Y el otro ángulo Z, el otro ángulo externo Z, ¿cómo lo calculamos? A ver, ¿a qué sería igual? ¿A qué crees tú que sería igual? ¿A quién? A los dos ángulos internos que no están cerca a Z, ¿cierto? En este caso sería alfa más beta, ¿cierto? Alfa y beta. Entonces Z va a ser igual a alfa más beta. Entonces ahí te estoy detallando, mira, los tres ángulos externos de los triángulos ya sabes cómo tienes que calcularlos, ¿ya? Muy bien, así es. ¿Qué nos dice el teorema número 4? Nos dice, en todo triángulo, el lado mayor de la longitud se le opone el ángulo de mayor medida y viceversa. Así es. Si yo tengo un ángulo que es mayor que el otro, quiere decir que el lado que está opuesto a él va a ser mayor también que el otro, ¿no? Va a ser mayor. A ver, tengo acá el ángulo alfa y beta, ¿cierto? El ángulo alfa y beta. Yo digo que alfa es mayor que beta, por lo tanto, el lado que está frente al ángulo alfa, que es el lado A, va a ser mayor ¿a quién? Al lado que está frente al ángulo beta, ¿cierto? Entonces diremos que A es mayor que beta. Así es, muy bien, ¿no? ¿Qué nos dicen el teorema número 5? Nos dicen, en todo triángulo la longitud de un lado es mayor que la diferencia de las longitudes de los otros dos lados y menor que la suma de las longitudes de los mismos. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá tengo el triángulo con los lados A, B y C, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo digo que el lado A es mayor que el lado B el lado B es mayor que el lado C, entonces tenemos lo siguiente. El lado A va a ser mayor que la diferencia de los otros lados, B menos C, pero menor que la suma de los lados, ¿no? De B más C. Ahí nosotros vamos a indicar o se va a demostrar la existencia de un triángulo. Ya se tiene que cumplir eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa es la bisectriz? La bisectriz es aquel rayo que divide el ángulo en dos partes iguales. Así es, como lo escuchas. Nosotros tenemos un triángulo, trazamos la bisectriz y divide el ángulo en dos partes iguales, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, podemos decir que la bisectriz divide el ángulo ABM va a ser igual a MBC. ¿Ya? Muy bien, muy bien.
Vamos a ver algunos problemas que estamos presentando aquí. Tenemos el ejercicio número 1, nos dice, en la siguiente figura, calcular el valor de X, ¿no? Tenemos ahí el triángulo ABC. Dentro del triángulo tenemos 60 grados, tenemos por acá 3 beta, tenemos tita, 3 tita, y el ángulo X se encuentra acá. Y nos piden calcular el ángulo X. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el ángulo X? Para calcular el ángulo X, nosotros vamos a aplicar uno de los teoremas, ¿cierto? ¿Cuál es? El del ángulo exterior. Mira, quiero que te des cuenta aquí. En este caso, el ángulo X se encuentra fuera de este triángulo de aquí, de este triángulo. Entonces, este ángulo X va a ser igual a ¿quién? A beta más tita. ¿Te das cuenta? Es igual a beta más tita. Ahí está. X es igual a beta más tita. Me interesa saber cuánto vale beta más tita y cómo lo voy a calcular. Recordamos el primer teorema, ¿no? La primera propiedad que nos dicen de los triángulos. La parte básica, donde la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que nosotros vamos a sumar 60 más 3 beta, que viene a ser 4 beta, más tita más 3 tita, que viene a ser 4 tita. Y eso es igual a 180 grados, ¿cierto? Muy bien, el 60 pasa a restar, saco factor común 4, me va a quedar 4 veces beta más tita es igual a 120. El 4 pasa a dividir y me va a quedar que beta más tita va a ser igual a 30. Y si recordamos, ¿a qué era igual X? A beta más tita. Entonces, como ya calculamos beta más tita, X va a ser igual a 30. Así es, ¿no? Así es. Mira, utilizando las propiedades básicas del triángulo, ¿no? Otro ejercicio, mira, tenemos ahí. En la figura, calcular el valor de X. ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, ¿qué podemos hacer ahí? Mira, yo te digo algo. Nosotros podemos aplicar también el ángulo exterior. Así es, la propiedad del ángulo exterior. Entonces yo le pongo a esa intersección, a esos dos, le coloco el ángulo beta. Mira, el ángulo beta por un lado va a ser igual a ¿cuánto? A X más 4X. Y por otro lado el ángulo beta también va a ser igual a 46 más 24, ¿cierto? Entonces primero vamos a empezar nosotros por beta igual a X más 4X. Recuerda que beta se encuentra aquí y es un ángulo exterior con respecto a ese triángulo de acá, ¿no? Entonces, por eso yo voy a decir que beta es igual a 4X más X, donde beta va a ser igual a 5X. Ahora, vamos a pasar con el siguiente triángulo. El siguiente triángulo está aquí, ¿ve? ¿Cuál es el ángulo exterior del siguiente triángulo? Es beta. ¿A qué es igual? A 46 más 24. Y ahí voy a calcular el valor de beta, que viene a ser 70, así es. Entonces, vamos a igualar, donde llegamos a la conclusión que 5X va a ser igual a 70, ¿cierto? Porque beta tiene dos valores, 5X, y beta por otro lado tiene 70, donde el valor de X sería 14, así es, muy bien. Siguiente ejercicio, mira, también lo mismo, mira, puro ángulo exterior tenemos acá, ¿no? En la figura calcular el valor de X. Si tenemos acá, mira, ¿cuántos triángulos tenemos? Tenemos un triángulo acá, ese triángulo y ese triángulo. ¿Cuál sería su ángulo exterior para ese triángulo? Este de aquí. ¿Cuál sería su ángulo exterior para ese triángulo? Este de aquí. ¿Cuál sería su ángulo exterior para ese triángulo? Sería este de acá o este de acá. Cualquiera de los dos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Si a este ángulo le coloco alfa, alfa es un ángulo exterior y es igual a la suma de los dos ángulos interiores. X más 2X, ¿cierto? Ahí está. Alfa sería igual a 3X. Muy bien. Ahora yo veo que esos dos ángulos, ¿quién sería su ángulo exterior? Ahí está, beta, ¿cierto? Entonces, beta sería igual a ¿cuánto? A X más X, ¿sí? X más X, ahí está. Y X más X es igual a 2X. Por lo tanto, beta es igual a 2X. Luego tenemos el otro ángulo exterior, que sería, ¿qué cosa? Tita. Y tita vendría a ser igual a ¿cuánto? A 3X más X, así es. Por lo tanto, tita sería igual a 4X. Entonces, si nos damos cuenta acá nosotros, el valor de este alfa, que es un ángulo exterior, beta, que es otro ángulo exterior, y tita, que es un ángulo exterior, yo voy a sumar los ángulos exteriores. Y si recuerdas, la suma de los ángulos exteriores, ¿a cuánto era igual? A 360, ¿cierto? Entonces tenemos que alfa más beta más tita va a ser igual a 360, así es la suma de los ángulos exteriores. Y reemplazamos el valor de cada ángulo, ¿cierto? 3X más 2X más 4X
sería igual a 360, donde el valor de x sería 40. Muy bien, así es. ¿Te das cuenta? Solamente aplicando las definiciones que ya hemos visto, ¿no?, anteriormente. Así es. Vamos a ver. Tenemos acá el ejercicio número 4 donde nos dicen, en la figura, calcular el valor de x. Ajá, yo tengo ahí el triángulo ABC y dentro del triángulo ABC tengo los ángulos interiores, ¿no? En el ángulo A que vale 60 grados, en el ángulo B que vale 2x, en el ángulo C que vale 3x. Y si yo recuerdo, la suma de los tres ángulos interiores, ¿a cuánto es igual? A 180, ¿cierto? 2x más 3x sería 5x, el 60 pasa a restar, entonces tendría igual a 5x es igual a 120, donde x sería igual a 24. Así es, ¿te das cuenta? Solamente recordando la propiedad básica. ¿Y cuál es la propiedad básica? De que toda la suma de los tres ángulos internos en un triángulo es igual a 180 grados. En el siguiente ejercicio tenemos, en la figura, calcular el valor de beta, ¿no? Beta, ¿dónde lo encontramos a beta? Beta lo encontramos acá, ¿cierto? Tenemos acá beta, tenemos acá solito a beta, es uno de los ángulos interiores, y por otro lado tenemos 45, ¿cierto? Entonces, afuera del triángulo tenemos nosotros acá, afuera del triángulo tenemos a 4 beta, así es, 4 beta. Entonces, ¿qué nos dice el ángulo exterior? Que 4 beta, el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él, quiere decir a los dos ángulos que no están cerca a él. Beta más 45 es igual a 4 beta. Beta pasa a restar y tendría que beta es igual a 15. Muy bien, así es. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. En este caso nos dicen, en la figura, calcular el valor de x. Si nos damos cuenta, x se encuentra fuera del triángulo, ¿cierto? Tenemos 6x, tenemos 7x y tenemos 5x. Entonces eso quiere decir que si está fuera del triángulo se llama un ángulo exterior. Y para eso hay una propiedad, ¿cierto? Que nos dicen que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360. Por eso, nosotros decimos que 6x más 7x más 5x sería igual a 360, ¿cierto? Donde el valor de x, en este caso, nos va a dar, ¿cuánto? 20 grados. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Mira, en el siguiente ejercicio nos dicen en la figura, calcular el máximo y mínimo valor entero que puede tomar el valor de x. Entonces vemos el triángulo que tiene como datos la medida de un lado es 9, el otro es 4 y el otro es x. Entonces nos piden ese valor de x, ¿cierto? Entonces tenemos que encontrarlo. Para eso recuerdo la existencia del triángulo que me dice que si yo tomo el valor de x, x va a ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, de 9 menos 4. Pero menor que la suma de esos mismos lados, ¿no? De 9 más 4. Entonces llegamos a la conclusión de que x es mayor que 9 menos 4 y x es menor que 9 más 4, donde x es mayor que 5 y x es menor que 13, ¿cierto? ¿Cuáles serían los valores de x? Entonces, ¿entre qué rango está x? Mayores que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, menores que 13 hasta el 12. Ahora, me dice calcular la suma del mínimo y máximo valor entero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo valor entero? De todo ese rango, de todo ese tramo, ¿cuál es el mínimo valor entero que puede tomar x? Sería el 6, así es, muy bien. ¿Y el máximo valor entero, cuál crees tú que sería? ¿Ah? ¿Cuál crees tú? Ah, ahí está, claro, pues el máximo valor entero en este caso tendría que ser el 12, así es. Muy bien, entonces como me piden la suma sería 12 más 6, 18. ¿Te das cuenta? 12 más 6, 18. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dicen, en la figura, calcular el valor de x. Tenemos acá nosotros un triángulo cuyas medidas son 60, 80 y el ángulo C no hay nada. Y me doy cuenta que ese triángulo, en ese triángulo pequeño se encuentra x. Entonces yo quiero calcular x y me dice que la suma de los tres ángulos interiores para un triángulo es igual a 180, entonces yo voy a decir, este triángulo pequeño, yo digo x más 70 más este ángulo que es el ángulo C es igual a 180, pero no tengo este ángulo C. ¿Y cómo calculo este ángulo C? Por medio de el triángulo grande, donde la suma de los tres ángulos, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, que es lo que necesito, va a ser igual a 180. ¿Cierto? Muy bien, entonces empiezo a sumar y la suma de esto me va a salir que el ángulo C es igual a 40 grados. Una vez que ya calculé
ese ángulo C, entonces simplemente me toca calcular el valor de X, donde X más 70 más 40 es igual a 180. Donde el valor de X, ¿cuánto sería? 70 grados, así es, muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Mira, me dicen, en la figura, calcular el valor de alfa. Ahora, alfa está dentro del triángulo, ¿no? Dentro del triángulo. Y hay un ángulo 110 y otro ángulo 120, pero esos ángulos están fuera. Imagínate, esos ángulos están fuera, están. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Muy bien. Lo que hacemos es que como se trata de un ángulo, ¿ya? Por ejemplo acá, 110, y con este ángulo, que es lo que necesito, aquí hay un ángulo llano. ¿Qué te dice el ángulo llano? Que la medida, ¿cuánto es? 180. Si ya tengo 110, ¿cuánto me falta para 180? 70, ¿cierto? Muy bien. En el otro lado también hacemos lo mismo. Si ya tengo 120, ¿cuánto me falta el otro? 60, ¿cierto? 60 más 120, 180. Y recién ahí yo me doy cuenta que la suma de los ángulos internos para ese triángulo es igual a 180. Entonces, 70 más alfa más 60 es igual a 180, donde el valor de alfa sería 50. Así es. Si te das cuenta, lo que acabamos de ver nosotros es la primera parte de triángulos, donde estamos viendo la parte básica, ¿no? La parte básica, la fórmula, las formas básicas, las definiciones básicas y más importantes, porque eso nos va a ayudar a poder solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Muy bien, espero que te haya gustado este video, espero que te haya gustado este tema porque es muy bonito, y si hay algo que no has entendido o has tenido algún problema, te invito a que vuelvas a ver el video para que despejes cualquier tipo de duda. No olvides que te estoy enviando una extensión en PDF para que lo puedas desarrollar y me lo estés enviando a este correo, ¿no? Muy bien, jóvenes, espero se encuentren muy bien y nos estaremos viendo hasta la próxima clase, ¿no? Muy bien, hasta pronto.